Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y procederemos con una clase más del curso, tarea resuelta de física. El caso es el ejercicio número 6, que es el que está aquí, ejercicio número 6 de equilibrio estático. Vamos a recortar el enunciado para proceder a resolver. Este ejercicio lo va a resolver en dos partes, porque tenemos, como pueden ver ahí, dos diagramas de cuerpo libre. Habría que hacer dos diagramas de cuerpo libre para este ejercicio. Entonces, primero vamos a resolver el ejercicio, el primer literal, que vamos a tomarlo como de la siguiente manera. A ver, dibujar, este de aquí va a ser el literal A y este va a ser el literal B. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero sería hacer el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Dicen que el cuerpo tiene un peso de 2000 newton. Entonces, ¿cómo sería esto? Aquí tengo la superficie de la cual cuelga el cuerpo. Tendría un vector aquí y otro acá y otro acá. Y aquí tendría el cuerpo. El cuerpo tiene un peso de 2000 newton. Ese es el dato que nos da el problema. Y entonces aquí nosotros tenemos un ángulo de 45 grados y acá tenemos un ángulo de 30. Yo tengo que descomponer esto en sus fuerzas, en las tensiones que intervienen. Entonces la tensión vista desde el cuerpo hasta acá viene una tensión T, que vamos a llamarle tensión T1. Acá va a venir otra tensión que tira para acá, tensión T2, y otra tensión que tira para acá, tensión T3. Tendremos esas tres tensiones. Es necesario que las tensiones que están inclinadas, que sería la tensión T2 y la tensión T3, descomponerlas en sus componentes. Entonces esta tensión de la tensión T2 vendría de esta forma. Vendría una para arriba, sería la tensión en y otra vendría en esta dirección, sería la tensión en X. Y para la tensión T3 tendríamos una así mismo para arriba y otra que viene para acá. Entonces es necesario que nosotros descompongamos la tensión T3 y la tensión T2 en sus componentes en X y en Y. Entonces si yo saco, por ejemplo, la tensión T3, armo un triángulo. Por aquí yo tengo un triángulo aquí, donde la tensión T3 viene en esta dirección con el ángulo de 30 grados de este lado, con este vector acá y este vector acá. Esta vendría a ser la tensión T3 en Y esta es la tensión T3 en X. Entonces yo procedo a descomponer esa tensión en sus componentes en X y en Y. Entonces yo saco, por ejemplo, el seno de 30, por aquí tengo 30 grados, es igual al cateto opuesto, que sería la tensión T3 en Y, sobre la hipotenusa, que es la tensión T3. Entonces yo tendría que la tensión T3 en Y es igual a la tensión T3 por el seno de 30. Entonces va a ser ese mi primer dato. Tensión T3 en Y es igual a la tensión T3 por el seno de 30 grados. Luego si yo saco el coseno de 30, el coseno es igual al cateto adyacente, que sería este, sobre la hipotenusa, que es T3. El cateto adyacente sería T3 en X sobre T3. Despejo T3 en X y tendría que T3 en X es igual a T3 por el coseno de los 30 grados. Se vendría a ser que T3 en X es igual a T3 por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces ya procedo a borrar esto, porque ya descompuse en sus componentes la tensión T3, tanto en X como en Y. Ahora voy a descomponer la tensión la tensión T2. Asimismo, saco el triángulo que se formó, que es este. Yo tengo que la tensión T2 en Y viene hacia acá y la tensión T2 en X hacia acá. Y la tensión T2 hacia acá. Ustedes ya saben por qué la tensión tira en sentido contrario del peso. Entonces, si el peso viene hacia acá, la tensión va a tirar hacia arriba. La tensión tira hacia arriba. Y a eso se debe también las direcciones de esta tensión. Si esta tira hacia arriba, la tensión T2 tira hacia arriba. Entonces, la horizontal tira hacia acá y la vertical hacia arriba. Es intuitivo. Entonces aquí están los 45 grados. Si yo saco el seno de 45 es igual al cateto opuesto, que sería T2 en Y, sobre la hipotenusa, que es T2. De esa forma, T2 en Y es igual a T2 por el seno de 45. Entonces T2 en Y es igual a la tensión T2 por el seno de 45 grados. Si yo saco el coseno de 45 es igual al cateto adyacente, que vendría a ser T2 en X, vendría a ser el adyacente, sobre la hipotenusa, que es la tensión T2.
Entonces si yo despejo T2 en X vendría a ser igual a T2 por el coseno de 45 grados. T2 en X es igual a T2 por el coseno de 45 grados. Entonces una vez que ya he sacado sus componentes en X y en Y, ya procedo a borrar esto. Y continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Yo primero hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Igual a 0 porque el sistema no tiene aceleración, está en equilibrio. Entonces si hago sumatoria de fuerzas en X, yo tendría, tomando referencia positiva para la derecha, tendría este vector de aquí es este que está aquí es la tensión T2 en X, que está yendo hacia la derecha, por eso es positivo, menos la tensión T3 en X que está yendo hacia el otro lado. Y nada más, porque realmente ahí no hay más fuerzas. En el eje horizontal no hay más fuerzas que estén interactuando, solo esas dos. Entonces eso ahí la igualo a 0 y tendré que la tensión T2 en X es igual a la tensión T3 en X. ¿Ya? Entonces tengo eso, esa primera ecuación. Ahora lo siguiente que hago es la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en Y e igual a 0 respecto al cuerpo que está aquí, pongan atención, respecto a este cuerpo, el cuerpo que pesa 200 newton, yo tomando la referencia positiva hacia arriba, tendría que la tensión T1 menos el peso del cuerpo es igual a 0. Así que la tensión T1 es igual a W y la tensión T1 es igual a los 2000 newton. ¿Sí? Si yo pongo ese como un dato también, tensión T1 es igual a 1000 newton. Pero aquí viene el detalle importante. Si yo hago una sumatoria de fuerzas, voy a borrar esto. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, pero para el punto, este punto centro que está aquí, lo voy a hacer para ese punto centro. La tensión T1 desde ese punto ya se visualiza hacia abajo. ¿Por qué? Porque la tensión T1 tiene que estar tirando por el peso del cuerpo y la tensión T2 y la tensión T3 tiran hacia arriba. Esa es la razón. Y se debe considerarse así para hacer el siguiente análisis de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y para este punto que está aquí, para este punto, vendría a ser, ¿cuáles son las tensiones que van hacia arriba? Sería la tensión que está aquí, que es la tensión T3 en Y, la tensión que está acá, que es la tensión T2 en Y, y ¿cuál es la que va hacia abajo? La tensión T1. Pero nosotros ya sabemos que la tensión T1 son los 2000 newton. Entonces igualamos eso a 2000. Y tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros podemos hacer? Reemplazar. En este caso, en la ecuación de aquí, T2 en X nos dio a nosotros T2 por el coseno de 45 y T3 en X nos dio T3 por el coseno de 30. Son las ecuaciones que tuvimos acá. Acá está T3 en X. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, despejar T2 y me quedaría igual a T3 por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. ¿Verdad? Y eso yo lo reemplazo en la siguiente ecuación. Acá dice T3 en Y, reemplazo T3 en Y que me dio T3 por el seno de 30. T2 en Y, reemplazo que me dio, T2 en Y me dio T2 por el seno de 45. Y eso es igual a 2000 newton. Entonces ahí, en esa ecuación, yo reemplazo el valor de T2 que obtuve en la ecuación de acá. Tendría a esto como T3 por el seno de 30. En vez de T2 pongo lo que me dio T2, que es esto. T2 me dio T3 por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. Eso lo multiplico por el seno de 45
lo que está aquí, y eso es igual a 2000. Entonces, de esa expresión yo puedo despejar T3, porque yo podría sacar aquí factor común T3, tendría el seno de 30 más el coseno de 30 sobre el coseno de 45 por el seno de 45, y eso es igual a 2000 newton. Ahora, seno sobre el coseno es tangente, entonces yo puedo reemplazar este seno sobre el coseno por el tangente de 45. Y entonces T3 vendría a ser igual a los 2000 newton sobre, mando a dividir todo esto que está aquí. Seno de 30 más el coseno de 30 por la tangente de 45. Ingreso todo eso a la calculadora. Lo preferible es que todo lo hagamos así. Todo al final ingresamos todo a la calculadora para que nos dé un valor más preciso. Entonces sería 2000 dividido por el seno de 30 más el coseno de 30 por la tangente de 45. Nos da un valor de 1464. Ese 1464 correspondería a la tensión T3. Que si lo comparamos en el gráfico de aquí, T3 vendría a ser la tensión TA, 1464. Vendría a ser esta. Me dio 1464.10.1. Sí, está bien. Entonces ya obtuvimos esta tensión de aquí, la tensión TA. Entonces ahora tenemos que encontrar las otras tensiones. Entonces, para encontrar la tensión T2, necesitamos reemplazar aquí la tensión T3. Voy a hacerlo acá arriba. Con otro color mejor acá. Voy a hacerlo acá arriba para no borrar. Aquí arriba. La tensión T2 es igual a la tensión T3 por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. ¿Cuánto nos dio T3? Nos dio 1464,1. Mejor lo hago abajo. T3 nos dio 1464,1 y eso lo multiplicamos por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. Le ingresamos a la calculadora. Por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. Nos da 1793. O sea, aquí nos da T2 igual a 1793.15, que redondeado sería 2 newton. Ya este T2 es esta, que corresponde a la tensión TB, que vendría a ser esta, obtuvimos este resultado. Nos faltaría la tensión TC, que en este caso sería esta tensión, que es la que calculamos al principio y nos dio que era T1 igual a 1000 newton. No, perdón. Sí, T1, pero no son 1000, escribí mal aquí, es 2000. Pero cuando nosotros hicimos la sumatoria de fuerzas, déjenme borrar esto. Cuando nosotros hicimos la sumatoria de fuerzas, esa tensión T1 se obtuvo de esta forma. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 sería la fuerza que iba hacia arriba, que era la tensión T1, menos la que va hacia abajo, que es el peso de la caja, y eso es igual a 0. Tensión T1 menos el peso de la caja son 2000 newton, igual a 0, y la tensión T1 es igual a 2000 newton. Fue la primera que hicimos. Esta de aquí. Ya, entonces así es como se resuelve este problema. Ahora, literal B, déjenme ver si tenemos tiempo para hacerlo ahorita mismo. Yo creo que sí alcanzamos a hacerlo ahora mismo. Literal B, si lo vamos a hacer en otra diapositiva, está un poco más extenso. Lo vamos a hacer acá abajo. A ver, el literal B, el de aquí. De igual manera tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer acá. Tengo esta superficie. Y tengo una tensión aquí y otra tensión que va por acá y otra superficie. Y tengo un cuerpo que se suspende aquí.
ese cuerpo sigue pesando los mismos 2000 newton. Ya, ¿cómo se van a distribuir los vectores? Es la pregunta. Si lo analizo desde este punto de equilibrio, la tensión en este punto va a ir hacia abajo, que es la tensión respecto al peso del cuerpo. La tensión desde la caja viene hacia arriba. Eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. La tensión de este va a tirar hacia arriba porque se opone al peso del cuerpo. Vamos a llamarle tensión TB. Ahora sí voy a mejor ponerlo con las variables. Y la tensión TA debería ir hacia acá. Tensión TA. Y luego, ¿cómo se descomponen cada una de estas tensiones? Vendría a ser de la siguiente manera. Entonces, esto vendría a ser así. A ver, aquí tendríamos una componente de la tensión TB en Y que va hacia arriba, y acá una componente de la tensión TB en X que va hacia el lado derecho. Porque tomando en consideración cómo se comporta esta, ¿no? Y para la tensión TA vendría a ser una que va hacia acá, que va a ser la tensión TA en X, y una que vendría, aquí es donde viene la parte complicada. ¿Viene hacia abajo o va hacia arriba la componente en Y? Y la respuesta es que va hacia abajo. Tensión TA en Y. ¿Por qué va hacia abajo? Porque la tensión TA, la dirección de la tensión TA tiene una inclinación hacia abajo. Entonces la componente en Y debería ir hacia abajo. Esa es la razón. Entonces aquí tenemos un ángulo de 45 grados y acá tenemos un ángulo de 60. Entonces aquí hay que ver cómo nos manejamos para sacar sus componentes. Lo primero que hay que hacer es sacar sus componentes. Entonces vamos a armar los triángulos acá. Armamos uno con el ángulo que está aquí, que es de 60 grados. Y aquí tú tienes la tensión TA en X, la tensión TA y la tensión TA en Y. Entonces si quiero sacar los componentes de la tensión TA, vendría a ser seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es la tensión TA en X sobre la hipotenusa, que es la tensión TA. Entonces la tensión TA en X es igual a la tensión TA por el seno de 60 grados. Luego si saco el coseno de 60 es igual al cateto adyacente, que es la tensión TA en Y, este es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es la tensión TA. Entonces aquí tendrías que la tensión TA en Y es igual a la tensión TA por el coseno de 60 grados. Entonces vamos a ponerlo aquí como datos. Tensión TA en X es igual a la tensión TA por el seno de 60. La tensión TA en Y es igual a la tensión TA por el coseno de 60. Borro. Y procedo a hacer la descomposición, pero para el otro triángulo. Para el otro triángulo, de la tensión TB tenemos un triángulo así. Y aquí tenemos la tensión TB en X y la tensión TB en Y. Y el ángulo está acá y es de 45 grados. Si yo saco el seno de 45, vendría a ser igual al cateto opuesto, que es la tensión TB en Y, sobre la hipotenusa, que es TB. De esa forma la tensión TB en Y es igual a la tensión TB por el seno de 45. Lo voy a copiar acá. Tensión TB en Y es igual a la tensión TB por el seno de 45 grados. Si saco el coseno de 45 es igual al cateto adyacente, que vendría a ser TB en X, sobre la tensión TB sobre la hipotenusa, que es la tensión TB. Bueno, ustedes ya deben saber cómo se manejan esas identidades trigonométricas, ¿no? Cuando yo digo cateto adyacente es el cateto que está acostado. Si este es el ángulo que es el que está aquí, siempre la hipotenusa es el lado más largo, el opuesto es el que está al contrario y el adyacente es el que está aquí acostado al ángulo. ¿Ya? Entonces aquí la tensión TB en X es igual a la tensión TB por el coseno de 45 al despejar TB en X. Entonces lo copio acá. TB en X es igual a la tensión TB por el coseno de 45 grados. Entonces como ya tengo eso, borro y procedo ya a sacar las ecuaciones de equilibrio para poder avanzar. Entonces voy a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque está en equilibrio. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomando como referencia positiva hacia la derecha, tendría la tensión en B en X
menos la tensión de A en X, porque la tensión en A va hacia el lado contrario. Solo esas dos componentes en X tendría, entonces esto es igual a 0. Tendría que la tensión TB en X es igual a la tensión TA en X, y como ya las encontré acá, la tensión TA en X y la tensión TB en X, debería ser la tensión TB en X es la tensión TB por el coseno de 45 grados. Y la tensión TA en X es la tensión TA por el seno de 60 grados. Es lo que encontré aquí, ¿no? De esa forma yo puedo despejar la tensión TB, y la tensión TB vendría a ser igual a la tensión TA por el seno de 60 sobre el coseno de 45 grados. Ahora lo siguiente que hago es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomando referencia positiva, los que están hacia arriba, como positivos. Entonces yo tendría la tensión TB en Y hacia arriba. Pero antes de hacer eso, esta tensión que es la tensión TC, la de aquí, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para la masa de los 2000 newton, tendría que la tensión TC, que es la misma de acá, menos el peso es igual a 0. Entonces la tensión TC es igual al peso, y la tensión TC es igual al peso, que es 2000 newton, por si acaso. Y ahora hago el diagrama, hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pero para este punto, el punto que estoy remarcando ahorita. Entonces para ese punto sería la tensión TB en Y, que va hacia arriba, menos la tensión TA en Y, que va hacia abajo, y menos la tensión TC, que va hacia abajo. No tengo más tensiones en ese caso. Y ojo que no tomo en cuenta ya todo lo de acá. Todo esto de acá no lo tomo en cuenta porque se hace un análisis en dos partes. O hago un análisis para este punto, ya habiendo encontrado la tensión TC, o hago un análisis para este punto. El análisis en este punto lo hice acá, y ahí encontré que TC es igual a 2000 newton. Y el análisis para este punto es el que estoy haciendo acá. Entonces yo sé que la tensión TB en Y es igual a la tensión TB por el seno de 45, que es lo que encontré aquí. La tensión TA en Y es igual a la tensión TA por el coseno de 60, es lo que encontré acá. Y la tensión TC es igual a 2000 newton, que es lo que encontré acá. Eso es igual a 0. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es esta tensión TB, esta ecuación, reemplazarla acá. Entonces en vez de TB pongo todo esto. TA por el seno de 60 sobre el coseno de 45 por el seno de 45 grados, que es el de acá. Menos TA por el coseno de 60 igual a 2000 newton. El 2000 newton lo paso al otro lado a sumar. Luego puedo sacar factor común, pero antes de eso, seno sobre coseno es igual a la tangente. Entonces reemplazo este seno sobre coseno como la tangente. Eso lo puedo hacer porque era seno de 45 sobre el coseno de 45, o sea, del mismo grado. Por eso puedo hacer eso. De ahí saco factor común TA. Tendría el seno de 60 por la tangente de 45 menos el coseno de 60. Y eso es igual a 2000. Y ahí despejo TA. Entonces TA vendría a ser igual a 2000 newton sobre el seno de 60 por la tangente de 45 menos el coseno de 60. Entonces eso lo ingreso a la calculadora. O la calculadora, pongo 2000 dividido para el seno de 60 por la tangente de 45. La calculadora tiene que estar en grados. En física se trabaja con la calculadora en grados. Menos el coseno de 60. Ya ingresé toda esta expresión de esta división. Toda esta división la ingresé directamente a la calculadora. Y me da 5464. Entonces esa es la tensión TA. 5464.1. Y es lo mismo que TA acá, tensión TA. Entonces ahora vamos a encontrar la tensión TB. La tensión TB lo voy a hacer por acá. La tensión TB es igual a la tensión TA por el seno de 60 sobre el coseno de 45. Eso es lo que nos dice aquí la fórmula.
Tensión TB es igual. La tensión TA me dio 5464.1. Eso lo multiplicas por el seno de 60 sobre el coseno de 45. Entonces hacemos esa operación. Multiplicamos por el seno de 60 y dividimos para el coseno de 45. Me da 6692.1, que corresponde a la tensión TB. Me da esto. Y la tensión TC es la que definimos acá al principio y nos dio 2000 Newton, al igual que en el ejercicio anterior. Entonces ya está resuelto el ejercicio 6, lo vamos a dar hasta ahí para que no sea más extenso el video. Gracias por tu atención y como siempre digo, no está de más. Si te agradó el video y te ha servido y deseas hacerlo, puedes colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace de la descripción. Y si deseas puedes adquirir una camisa con el logo del canal. Gracias por tu atención, esfuérzate mucho, estudia bastante, nunca te rindas y nos vemos.